¿Qué tal, Diego, Lisandro? ¿Cómo están? Buenos días. Buen día. Bueno. Ustedes ganaron la interna en Las PASO, en Formosa, junto con Burjaile, frente a Carvajal y Neme. Ahora viene el desafío de lo que se viene en octubre. Pero mientras tanto, ¿sí? Quiero conocer primero tu lectura del resultado del domingo, ¿sí? Sobre todo a nivel nacional, y cómo están moviéndose para, bueno, en estas primeras horas post-elecciones, tras este resultado de tercios que se dio de la decisión de la gente. Bueno, yo creo que como primera reflexión en el mapa nacional, porque fue el mapa nacional, lo que se palpaba, que tenía que ver con tanta frustración y desilusión y el desencanto de la gente, en este caso se canalizó con el acompañamiento a la fuerza de Javier Milei. Pero a ver, discúlpame que te interrumpa. Sí. Entre Milei, Juntos por el Cambio, y el Unión por Todo, por la Patria, por la Pala, hay menos de 2 puntos. Sí, o sea, tampoco no. Decir que Milei es el que ganó ampliamente, digamos. No, yo tengo porque creo que queda esa figura también, si no. No, pero a ver, la elección es de tercios. Sí. Pero hay una realidad que te indica que en las mayorías de las provincias donde gobernó el oficialismo, esa fuerza terminó ganando las elecciones. Pero ¿a qué se debe esa elección de tercios? Cuando de antemano algunos hablaban de tercios, o en definitiva se pensaba que no terminábamos en una elección de tercios. Bueno, a mí me parece que estas PASO, estas primarias, fueron la primera instancia donde la gente canalizó ese desencanto y esa enorme frustración, Diego. Pues yo te decía cuando estuve en tu programa, en el último programa, que como mensaje final, que la gente, no importa la bronca, pero que concurra a votar, que exprese con su voto. Uno notaba que hay mucha frustración y mucho desencanto. Entonces, como primer llamado de atención, respetar lo que la gente votó. Pero ahora arranca la elección de caras a octubre. Y arranca también detrás de ese primer voto, de ese dolor que tenés en lo cotidiano, porque las cifras no te cierran en lo económico, no te cierran si querés que tus hijos puedan estudiar, o no te cierran porque si tus hijos, si están acá, se fueron al sur, y el que puede se fue del país porque no hay expectativas. ¿Cuál es el proyecto previsible para que medianamente el país pueda ordenarse? Porque yo te voy a dar un ejemplo. Quiero hablar de nuestra provincia más allá de la mirada nacional. Nosotros, por ejemplo, muchos de los que pueden canalizar ese voto no están en contra ni de la salud pública ni de la educación pública, porque sin educación pública y sin salud pública hay dos servicios esenciales del Estado que nosotros los formoseños no vamos a tener acceso. Y yo creo que la gente que votó esa opción lo vota como consecuencia de la frustración de tantos años de estancamiento en su vida cotidiana. Y eso hay que saberlo. Mira, yo hablé con muchos emprendedores. Entonces, vos tenés, ¿qué se viene de acá en adelante? Primero, nosotros ya terminamos una instancia, porque fue la única coalición que compitió. Ya definimos el liderazgo de la coalición. Y es Patricia Bullrich, ya la candidata a presidente, y estará Milei, y estará Sergio Massa. Yo creo que el país lo que hoy exige es un Estado que te saque la pata de encima, para el que emprende, para el que trabaja, pero también la propia sociedad exige que ese Estado que te saca la pata de encima te permita en las malas sostener lo básico. Es un equilibrio muy finito la demanda de la sociedad. Y entonces a mí me parece que esa demanda requiere de un proyecto que ordene con mucha firmeza, con mucho liderazgo, pero sin perder de vista las cuestiones centrales que un Estado debe sostener. Y que se entienda bien, porque, por ejemplo, no podés de la noche a la mañana en la Argentina plantear un esquema de que la educación pública no va más o va con un sistema de voucher, cuando el propio Estado Nacional subsidia o subvenciona la educación privada, porque la educación es un eje central. O no podés decir a partir del día de mañana cada ciudadano que pague la salud pública, que pague la salud.
porque no queda nadie. Es como cuando uno ve las películas de otros países donde la salud es paga y el que no tiene una prepaga lo dejan en las afueras de la puerta de un hospital. Bueno, está bien, eso lo dice un candidato, ¿sí? Sí. Pero, ¿ustedes qué dicen? Porque también Bueno, todos primero, acá hablamos con el ministro Ibáñez y centró gran parte de su declaración en criticando lo que dice Milei. Más o menos vos va a ser el mismo camino. Pero, ¿y ustedes qué proponen, digo? No es el mismo camino. El mismo camino de cuestionar lo de Milei y ¿qué más? Pero para que se entienda, ¿por qué primero Milei? Hay una diferencia ínfima, pero fue la fórmula más votada y hay que respetar lo que la gente votó. Sí. Primero, yo soy respetuoso de lo que la gente votó. Lo que sí creo que ahora arranca el camino desde la militancia para explicar detrás de un candidato cuál es el proyecto o el equipo que lo acompaña y cuáles son las ideas fuerza. Entonces, ¿qué te puedo decir? Nosotros hablamos de un país que recupere el orden en materia económica. Lo primero que tenemos que atacar es la inflación, pero no con salidas o con propuestas que ya han fracasado en otros países. Por ejemplo, la dolarización, porque fracasó en Ecuador y en otros países. Atacar la inflación, no con el control de precios que propone el gobierno o que lo ha hecho más, se lo hicieron todos, que fue un fracaso. ¿Cómo atacaría la inflación, por ejemplo, en un gobierno de Patricia Bullrich? Hay dos modelos muy claros en el mundo, acá no hay que inventar nada. Hay dos modelos muy claros en el mundo donde cómo se atacó la inflación con un esquema serio. Vos tenés el modelo de Israel, con Simón Pérez hace muchos años, cuando después del triunfo, por eso se necesita fuerte liderazgo político, convocó a los principales actores sociales y políticos de su país, y dijo, Israel tenía una inflación descontrolada de más del 100%, fuerte endeudamiento externo, caída libre del trabajo privado, un Estado absolutamente desbordado. Convocó a los actores y planificó un acuerdo que tenía que ver, un acuerdo fundamentalmente en materia de salarios, en materia de productividad, de rebaja de impuestos con todos los actores, y ese país como Israel en 15, 20 años cambió su criterio inflacionario. En un año, inflación bajó 15 o 20 puntos la inflación. Pero eso requiere de liderazgo y del compromiso de todos los actores. No hay magia en esto. No hay magia en esto. No es una sola fuerza que dice yo hago esto si no tenés el compromiso de todo. Primero liderazgo político y convocar a las fuerzas. Siempre fracasó en la Argentina. Siempre fracasó el control de precios. Porque este no es un Estado policíaco y controlador que controla los precios y con eso se soluciona la inflación. No. Es un acuerdo amplio. Otro modelo en su momento fue el modelo de Enrique Cardoso y Lula en Brasil hace muchos años. También, porque es la política la que tiene que ordenar. Pero por eso se requiere un liderazgo político, una fuerza política que ordene, que cambie, que sea un cambio profundo, pero también con equipo y con experiencia. A ver, el equipo y la experiencia que para mí lo demuestra hoy con absoluta tranquilidad Juntos por el Cambio, por las provincias que administran y porque tiene la capacidad de gobernar y avanzar con ese liderazgo en esa salida integrada que necesita la Argentina. Senador, estábamos hablando recién con Diego y yo decía que un patrón que veía en el oficialismo, algo también se lo dijimos recién acá, es tender hacia polarizar la elección entre Milei y Unión por la Patria, presentándolo más que nada como totalmente opuestos uno del otro. Quería consultarle en qué lugar se sienten ustedes en esta carrera electoral. ¿Se corre el riesgo de polarizar y dejarlos afuera? ¿En qué lugar se quedan? Miren, ¿qué puede polarizar el gobierno si con con el dólar paralelo a, no sé, 780 pesos y con lo que pasó en los últimos días, cuando pasen 15 o 20 días, la remarcación de los productos va a ser del 30%? ¿Qué puede polarizar este gobierno? Desde el relato, si la gente no le cierra los números. Si gran parte de los resultados o que este oficialismo quedó tercero, el oficialismo quedó tercero independientemente de que la diferencia sea 1 o 2 puntos, es porque el gobierno fracasó en todos los órdenes. Yo quiero que se entienda que acá hay un fracaso
enorme del gobierno y se ve reflejado en los resultados. Y la apatía, los 11 millones de personas que no fueron a votar, o los que votaron y votaban históricamente al oficialismo y votaron otras opciones, tienen que ver con esa frustración, con ese desencanto que genera el gobierno. ¿Qué podés esperar del gobierno? ¿Con qué van a polarizar? ¿Con su relato? No pueden más que ofrecer relato que fracasó. El país no crece hace muchos años, destruyeron las expectativas de la sana política, han destruido todo y ese es el kirchnerismo. 16, 17 años del kirchnerismo hoy terminan prácticamente pulverizados, con 26, 27%, esa es la lectura. La derrota catastrófica que tuvo el oficialismo en la Argentina, más del 70% claro, lo rechazó al oficialismo. Para cerrar, vuelvo a consultarle sobre en qué lugar están ustedes para estas elecciones. Pero a ver, Juntos por el Cambio, primero, fue la única fuerza que compitió con dos modelos absolutamente distintos en cuanto a los perfiles de liderazgo para definir un candidato a presidente. Nosotros estamos plantados donde siempre nos plantamos, con equipos que vienen trabajando hace más de 2 años para gobernar la Argentina, con propuestas en materia de la inflación, de empleo, pero con mucho orden, con mucha autoridad, con mucha experiencia, con un equipo equilibrado, que sabe lo que tiene que hacer en los momentos difíciles y cómo se tiene que convocar a partir del triunfo en los momentos difíciles. No es ni el relato de los que vivieron enfrascados en un relato y con una agenda que no era de la sociedad, que pasaba por otro lado y terminamos con un fracaso estrepitoso y la gente desencantada, ni con la utopía de que el cambio es factible en 24 horas y a barrer todo. Ese equilibrio es una estructura sólida en el Parlamento, hay gobernadores que respaldan y hay un proyecto claro con un liderazgo firme que tiene Patricia Bullrich. Entonces nosotros vamos a ordenar en serio la economía, vamos a ordenar en materia de seguridad, vamos a lograr el orden y el respeto fundamentalmente a la ley y al que labura. El Estado le tiene que sacar la pata al que emprende, porque es lo que te planteaba la gente en Formosa cuando caminaba, el que tiene una panadería, el que tiene un emprendimiento con sus chicos, estoy cansado, me matan con los impuestos. Entonces tiene que haber un Estado que ponga las cosas en su lugar. Y eso se hace con liderazgo, pero también se hace explicando, porque ahora arranca la carrera. Ya se definieron las pasos. Ahora se ve quién es quién y qué hay detrás de cada candidato. Nosotros estamos convencidos, no solamente que vamos a estar en el balotaje, que la Argentina necesita una salida previsible, necesita orden, sí, necesita alguien que no te mienta, sí, pero que tenga reglas claras y no dar un salto al vacío que te conduzca a la nada. Gracias por atendernos. No, gracias a vos, Diego. Muchas gracias.